El Comité de la ONU sobre Desapariciones ha hecho fuertes críticas al gobierno mexicano por el constante aumento de las desapariciones, pero sobre todo porque las mismas en un 99% quedan impunes. 99% quedan impunes de las desapariciones que ocurren en el país, aproximadamente 44,000 en lo que va de esta administración, 110,000 desde 1962, que es cuando se comenzaron a contar. El Comité de la ONU dice que las investigaciones oficiales son limitadas y pide que se dé mayor apoyo, entre otras organizaciones, sobre todo a las madres buscadoras, que han sido sistemáticamente ignoradas por el gobierno. Son solo algunos de los rostros que permanecen en calidad de desaparecidos y que sus familiares buscan pese al paso de los meses, años o décadas. Colectivos que en su mayoría están conformados por madres, quienes no dejan que esos rostros queden en el olvido. Ellas hoy son detectives forenses, peritos, todo lo que un Estado debe proporcionar. Vemos indicios, vemos tierra removida y aquí veo que está liso, pues puede haber que aquí haya alguna fosa, entonces lo que se hace es embarillar. Se huele la punta y una buena parte de la varilla porque cuando hay restos, el olor es muy característico. Rosalía busca a su hijo Roberto Carlos desde 2001, a quien se le vio por última vez en Veracruz. Su dolor lo transformó en activismo. Es parte del colectivo Solecito y junto a otras mamás ha encontrado decenas de fosas con restos humanos. Hoy Naciones Unidas visibiliza a estas madres buscadoras. Hace un llamado para que el gobierno mexicano active mecanismos de protección y de prevención para evitar que ellas sean amenazadas o se conviertan en una víctima más de este flagelo. Los desaparecidos, que hasta este septiembre de este año suman 111.540 personas desaparecidas. Y son los casos reportados porque existe una cifra negra, porque muchos ante el miedo prefieren no denunciar. Actualmente 99% de los casos quedan impunes. Las investigaciones son lentas o de plano no existen en algunos lugares. A través de un reporte, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU emitió 73 recomendaciones para nuestro país. Pide transparentar la metodología utilizada para actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas. Asegurar que el proceso de selección de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda cumpla con los estándares establecidos. Actualmente esta comisión está acéfala. También pide garantizar la coordinación efectiva entre instituciones federales y locales encargadas de la búsqueda e investigación y garantizar el funcionamiento efectivo del Banco Nacional de Datos Forenses. Esto debido a que la ONU detectó que 89% de los 53.347 cuerpos o restos humanos almacenados en anfiteatros, laboratorios y centros de resguardo forense no fueron identificados en 2022. Y es que actualmente no existe un registro nacional de fosas comunes y fosas clandestinas. La ONU pide que se elimine la regla utilizada por algunas autoridades de esperar 72 horas para recibir y dar seguimiento a una denuncia por desaparición. Esto impide la búsqueda y posible localización de la víctima. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! ¿Y qué viene? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Entramos en el último año de gobierno del presidente López Obrador y siempre para todos los mandatarios el último año es muy especial. De cómo lo han vivido los distintos presidentes de México van a hablar el día de hoy en la Hoguera del Poder, Jorge Fernández y el maestro Raúl Quintanilla. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona.
Nunca han sido fáciles los 6 años de los presidentes mexicanos, ni los de ahora, ni los del pasado, ni siquiera en la época inmediatamente postrevolucionaria. Siempre el sistema político mexicano en ese 6º año tiene una convulsión y siempre ha sido prácticamente una norma. Los presidentes salientes han tenido conflictos, dificultades y ellos mismos entran en una lógica de abandono del poder maestro de Raúl Quintanilla. ¿Cómo está, maestro? Que trasciende muchas cosas, ¿no? Siempre, en lo personal, en lo político, en lo familiar. En todo. Siempre hemos dicho, y usted y yo lo afirmamos, que el cierre es la parte fundamental de cualquier proceso creativo o de cualquier creación. Por el cierre, la frase es, por el cierre te van a recordar. Una gran cantidad de elementos se determinan en la forma en que tú acabaste las cosas, en la cual cerraste las cosas. Es muy interesante, maestro. Llegado el 5º año, que se empiezan a medir las cosas en días, es interesantísimo. Empieza a cambiar el lenguaje de los seres que están en el poder. El lenguaje empieza a tener modificaciones. La primera, el lenguaje se vuelve melancólico, empiezan a recordar cosas, empiezan a establecer relaciones con aquellas cosas que hicieron, segundos, se empiezan a hacer una serie de mediciones absolutamente impresionistas, lo que me faltó por hacer, lo que podríamos haber hecho, en un lenguaje absolutamente nostálgico. Y la tercera cosa que se plantea con el lenguaje es, al fin de cuentas, la necesidad de ser recordado. Hay 4 miedos que al género masculino lo toman de la mano. El miedo al abandono, el miedo a la exclusión, el miedo a no ser autosuficiente y el miedo a no ser recordado, o sea, al olvido, maestro. Ahora tendremos un elemento nuevo cuando entre una presidenta, porque estaremos hablando de puros problemas masculinos en este 6º año, maestro. No, bueno, decía Borges, una de mis frases preferidas, yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón. Exacto. Para un presidente, lo peor, para un expresidente, estamos hablando, para un presidente que sale, el olvido es lo peor que puede suceder y por eso también hay tanta insistencia, por ejemplo, en la llamada Cuarta Transformación, de darle una continuidad histórica al proceso que trascienda al presidente López Obrador, que quién sabe el quién llegue, histórico en quién sí mismo llegue está al poder, clavado a la mitad, ¿eh? ¿Quién sabe quién llega al poder, hasta qué medida lo mantiene? Seguramente políticamente sí, ideológicamente probablemente sí, pero siempre llega, cuando llega un nuevo presidente o una nueva presidenta, como probablemente tendremos el 1 de octubre del año próximo, las cosas cambian. Las cosas son totalmente diferentes. Irremediablemente. Sí, maestro, yo quisiera, si nos vamos para atrás, yo recuerdo Díaz Ordaz, no recuerdo a López Mateos, porque éramos demasiado pequeños, ¿sí? Recuerdo Díaz Ordaz, y lo que tiene Díaz Ordaz es el peso enorme del 68 encima, un peso que no se puede quitar porque él le toca en octubre, casi tocando el 69, después le toca el Mundial de Fútbol, le toca la Olimpiada, pero lo único que él está sintiendo es que hay una sociedad que lo rechaza, hay una sociedad que lo adjetiva, hay una sociedad que lo califica. En ese momento, ese hombre de carácter hosco se vuelve un hombre absolutamente solitario. Su manejo de la Embajada de España fue absolutamente... Lo abandona hasta Irma Serrano. Es que, maestro... Suena feo, pero es verdad, claro. Pero es un hombre absolutamente aislado. Es un hombre... hay una anécdota en alguno de los libros, creo que es de Fabricio Díaz, donde habla de cómo está Díaz Ordaz en el Hotel Palace y la gente está mirándolo a él en la ventana y él decide saludar amablemente y abre la ventana y lo que está escuchando no le gustó. Gritos de asesino, gritos de esto, se cierra la cortina. Esa anécdota es una anécdota muy narrada, es la anécdota del hombre absolutamente solitario. A Echeverría le pasó
algo muy parecido. Pero ¿sabe qué creo que le sucedió? El derrumbe de todas sus grandes ideas, de él ser el apóstol de esa cosa llamada tercer mundo, ¿se acuerda? Quería ser secretario general de la ONU. Solamente era la aspiración. Hace enfrente de su casa la Universidad del Tercer Mundo, ¿sí? Pensando que ahí iban a llegar una gran cantidad de gente muy estudiosa. Ese era su gran proyecto, el proyecto de salir de la singularidad mexicana a la gran generalidad universal, y creo que él estaba convencido que tenía los méritos necesarios y suficientes para llegar ahí. Y José López Portillo es recibido... A ver, hay que recordar que los últimos días de Echeverría se mueven entre rumores de golpe de Estado en una situación muy difícil. ¿Se acuerda que decían que iban a tomar el Zócalo y no sé cuántas cosas más? Y López Portillo llega como candidato único, no hay otro candidato para esas elecciones. La oposición no coloca candidato, el PAN no logra ponerse de acuerdo. Y López de ahí Portillo, la gran portada del siempre, de López Portillo siendo boxeo de sombra. Yo creo que ningún presidente terminó en un fracaso como el de José López Portillo, ¿no? La nacionalización bancaria, bueno, la expropiación bancaria en realidad, el derrumbe del peso, el derrumbe del mercado petrolero, de la vida política nacional, de su imagen personal y familiar. El derrumbe de su gabinete. Claro. Tenía un gran gabinete con grandes personalidades, con gente muy estudiada. Estaba Silva Herzog padre, estaba Jesús Reyes Heroles, estaba... Silva Herzog hijo. El papá de Silva Herzog Márquez. Sí, le decían el negro, pero el diamante negro. Era un hombre verdaderamente, era muy buen gabinete. Muy buen gabinete con personal. Él hablaba de Reyes Heroles como el Ortega y Gasset de América Latina, maestro. Le tenía una enorme admiración, pero para atrás le dio cuello al Ortega y Gasset de América Latina, y el gabinete se le desmoronó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él todo el tiempo vivía en la monomanía y en la megalomanía. Sí, y un hombre, la verdad, en sentido intelectual, tan talentoso como López Portillo, termina representado de alguna forma en el negro Durazo, ¿no? Representado y en una serie de medidas terribles en el ámbito económico. Ahora, Miguel de la Madrid, hay que reconocer, Miguel de la Madrid quizás es una transición muy complicada por el surgimiento de la corriente democrática, la candidatura de Cárdenas, la elección de 88, pero el tránsito... también eso habla bien de él, maestro. Pero el tránsito entre él y Carlos Salinas es un tránsito entre ellos bastante tranquilo, no tiene las vicisitudes que vimos después entre otros presidentes, ¿no? Pero también tiene cosas diferentes. Es el primer presidente que se atreve a hacer esta pasarela de 5 o 6 candidatos, seis. Donde estaban del Mazo padre, estaba Manuel Bartlett, estaba Carlos Salinas de Gortari, Ramón Aguirre, Sergio García Ramírez y el gordo Pesqueira, no me acuerdo cómo se llamaba, el secretario de Agricultura. Maestro, el gran Pesqueira, que era un hombre de gran plática y de gran simpatía en la vida, pero muy enojado por las caricaturas que le hacían. Pero esa fue la primera vez que se hizo una cosa de esa naturaleza, intentando el proceso desesperadamente, un proceso de democratización. Porque tenían muy parecido al que acabamos de ver. Exactamente, porque tenían enfrente a un grupo de personas en la disidencia provocando ideas completamente diferentes, pero también eso no habla mal de Miguel de la Madrid. A él le toca una situación económica dantesca, maestro. Y él tiene que aprender, él hace el pacto por México, tiene que controlar una serie de elementos para tratar de que se sostenga la economía y dar los elementos necesarios para que pueda desarrollarse como se buscó desarrollar con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que ese sí tiene un final tremendo, maestro. Tremendo, habiendo tenido en sus 5 primeros años éxitos enormes, quizás los mayores que ha tenido en términos estratégicos el país al torno al Tratado de Libre Comercio, imagínense, una serie de reconfiguración. Y el 6º año también es un desastre. Maestro, tanto que matan a su candidato, matan a su principal operador. Se le cae el candidato,
matan a su principal, a su brazo derecho, a un hombre que él apreciaba mucho, empieza la especulación, el proceso de Chiapas en 1994. Y la crisis económica que detona el inicio del gobierno de Cedillo. Exactamente, yo creo que el 6º año de Salinas, yo creo que ni siquiera un buen escritor lo imaginaba, ni él pensaba, porque él estaba en los cuernos de la luna, maestro. Llevaba 5 años absolutamente haciéndonos creer que estábamos muy cerca de entrar a los países desarrollados, y viene la crisis del 94 la que nos hace verdaderamente Ahora, pedazos. la paradoja de la crisis del 94, de diciembre del 94, es que Zedillo no puede entrar peor. Ningún presidente entró peor que Ernesto Zedillo, y en el 2000 sale relativamente bien. Maestro, con el triunfo por primera vez de la oposición. Abriendo un proceso democrático. Abriendo un proceso democrático. Dos cosas que para mí fueron que yo digo que bien manejado, ¿sí? Todo este proceso de la crisis económica, cómo la va desarrollando, tiene que pedir un préstamo de, creo que 40,000 millones de dólares que aporta Estados Unidos, que Clinton se da cuenta que tiene que darle dinero a su socio. Bueno, a ver, ¿sí? Pero bueno, rápidamente porque se nos acabó el tiempo. Ya sabemos lo que pasó con Fox y que no logró poner su candidato, fue Calderón. No fue muy tersa la relación nunca entre Fox y Calderón. Obviamente entre Calderón y Peña Nieto fue tersa, no, dejémoslo en tersa, y también fue tersa entre Peña Nieto y el presidente López Obrador. Pero a ver, en un minuto, porque ya nos pasamos mucho del tiempo, ¿cómo ves este último año de Andrés Manuel López Obrador? El más grave problema que hay que buscar tener solucionar hay un problema de migración, hay un problema de inseguridad y hay un problema de violencia opinante, socialmente hablando. ¿Por qué digo violencia opinante? Porque ya rompimos la secuencia del límite. Estamos tocando este concepto social que se llama libertad negativa, donde la gente piensa que ya todo es posible. La libertad positiva tiene límites. El grave problema de este año tendrá que ver con el proceso de la migración, que puede tener un proceso de un rompimiento. Lo que está sucediendo en la frontera sur, en los estados, a nivel de seguridad, que como ustedes han dicho, puede ser un polvorín o algo que puede ser verdaderamente incontrolable, y la violencia opinante, maestro, que no permita que los procesos que buscamos, que llamamos democracia, sean lo suficientemente sólidos y claros para que nuestras instituciones funcionen como tal. Ahí va a haber una gran cantidad de problemas y de especulaciones, pero es muy interesante. Los lenguajes de los presidentes en el último año se van modificando. Maestro Raúl Quintanilla, muchísimas gracias. El tema es inagotable, pero muchísimas gracias. Mucho, maestro. Gracias. Muchísimas gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Muchas veces pueden pasar años de consumo de drogas antes de tener consecuencias graves. Por eso es importante que las campañas para prevenir adicciones se muestre esto. Si no es posible que cuando alguien consume una droga y no tenga consecuencias inmediatas, siga consumiendo. Hay que saber que el mundo de las drogas es uno sin salida, que puede arruinarle la vida al consumidor y a toda su familia. Y eso lo demuestra la campaña No Pasa Nada. Platiqué con su vocera, Marisol Chiquete. Gracias por recibirnos, gracias por permitirnos hablarle a tu audiencia sobre esta campaña de comunicación que tiene como objetivo prevenir que nuestros niños caigan en las adicciones. ¿Cómo lo hacemos? A través de videos de 5, 4 minutos donde exponemos el testimonio, la historia real de una persona que vivió los estragos de una adicción y que hoy por hoy es adicto en recuperación. Y que la mayoría de estas historias son
personas que han consumido durante años y no se han dado cuenta de los estragos que han tenido hasta que pierden mucho. Incluso sus familias, salud y más. Fíjate que el común denominador en las historias que presentamos, porque yo me siento, hablo con el adicto en recuperación y me gusta saber desde qué deseaban, qué soñaban ser cuando eran pequeños, hasta por qué llegaban a probar la droga, cómo fue que tocaron fondo y qué les hubiera gustado saber. Y ellos narran una y otra vez que el tiempo es subjetivo. Hay quienes desde la primer probada de cristal, porque hay quienes inician con esa droga, se vuelven adictos y es una sensación, Viviana, que no nada más les afecta a ellos cerebral, o sea, química, emocional, físicamente, sino a sus familias, porque es un daño colateral impresionante. En estas historias nosotros lo que queremos es que la gente vea que, como bien decías, sí pasa, que siempre que hablamos de drogas pasa algo y queremos que quede muy claro que la situación que vivimos a nivel mundial y en nuestro país tiene que atenderse, que esto genere alerta social y que esto se comunique, que esto se platique, para que la gente entienda que tener información es poder. Y como padres, platicando con nuestros hijos de esto, podemos hacerles saber que esta problemática está dañándonos de una manera impresionante. En el mundo, déjame decirte, 296 millones de personas, de acuerdo a la ONU, consumen drogas, entre 15 y 64 años de edad. Pero de estos el 90% inició antes de cumplir la mayoría de edad. En nuestro país, 2 millones de niños consumen drogas. Esto sería como llenar 17 veces el Estadio Azteca de niños drogándose. Sobre todo en el cerebro de un niño es mucho más fuerte que en el de un adulto. Claro. Lo vemos en esas historias una y otra vez, que de pronto dicen, a ver, yo empecé a los 10, a los 7, a los 6 años probando una cervecita, 3 cervecitas, escalé a los cigarros, escalé a la marihuana, escalé a la cocaína, y eso se vuelve un abismo del que muy pocos logran salir, Viviana, porque la estadística lo dice, de cada 10 adictos, solo 1 logra convertirse en adicto en recuperación, con las heridas y las llagas que eso implica, que muchas veces son prácticamente imposibles de sanar. Nosotros hablamos con estos adictos en recuperación, ellos confían, se atreven a revivir esas heridas y sé que lo hacen porque hoy por hoy tienen este compromiso con la sociedad de que podamos aprender de esas historias. En la campaña que estás haciendo, No Pasa Nada, a mí me gusta mucho porque son precisamente historias, si usted quisiera contar su historia puede contactar a Marisol. Totalmente. Porque de alguna manera la gente se puede conectar, pues decir, ay, a mí me está pasando lo mismo, esta otra persona le está pasando lo mismo. Hay una que me impactó, de una mamá que pensaba que no le pasaba absolutamente nada y que nadie se daba cuenta que era adicta, y los hijos le dicen, a ver, me hiciste muchísimo daño por tu adicción, no vengas ahora conmigo que ya estás rehabilitada. Sí, seguramente Sirena Ramírez. Esa historia a mí me impactó muchísimo. Yo soy mamá de 2 pequeñas y después de esa historia entrevistamos a su hija, Jennifer Chávez, y ella narra lo que es ser hija de una mujer adicta y dice que la realidad que ellas vivían, sus hermanas y ella, no la querían aceptar. Ella desconocía, por supuesto, a su escasa edad, 10 años, lo que era una adicción, lo que su mamá estaba consumiendo en ese momento. Tenemos una comunidad tan fuerte y la agradecemos, que nos platican los papás. A ver, yo voy por mi hijo a la secundaria y ponemos el podcast y camino a casa vamos escuchando esas historias que sí son fuertes, pero es una realidad. ¿Qué pasa con una mujer? Una mujer se vuelve adicta mucho más rápido que un hombre. Sí. Y también, bueno, la mujer es mucho más estigmatizada además. Claro. Entonces, si hay una mujer drogadicta, difícilmente va a buscar contacto con los servicios de salud, y eso es tristísimo. Fíjate que en esta campaña nos gusta decir, y que quede claro, que las drogas no discriminan, que a las drogas no les importa tu estado socioeconómico, tus creencias, tu nivel de estudios, si eres hombre o mujer. Pero creo que esto que comentas es sumamente importante porque para las mujeres nos pega distinto. Las mujeres somos madres, somos las que... ¿Cuántos matrimonios de matriarcados no hay en este país? De mujeres que se tienen que hacer cargo de sus hijos y en ese ínter también están sufriendo su adicción, buscando ayuda. Y seamos honestas, los centros de rehabilitación también son limitados. Ese acceso a ese apoyo para las mujeres es limitado. Lo hemos escuchado una y otra vez. Me dicen, a ver, me gusta finalizar las historias preguntándoles, ¿qué te hubiera gustado saber o qué te hubiera gustado que pasara en tu vida para no caer en las adicciones? Y la respuesta, Viviana, una y otra vez es, me hubiera gustado saber qué eran las drogas, me hubiera gustado saber que sí pasaba, que era una falsa realidad la que me decían cuando, ándale, andas muy cabizbajo, pruébala. Me hubiera gustado saber, y creemos que estos videos, que estas historias son la fuente necesaria para que
podamos impactar cada día más vidas y que cada día podamos hacer que menos niños, menos jóvenes y menos adultos prueben las drogas. Muchísimas gracias por esta plática, Marisol. Gracias, Viviana, es un placer. Gracias. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver un documental sobre un tema que hemos seguido exhaustivamente en este espacio. El documental se llama La oscuridad de la luz del mundo, un amplio reportaje sobre la detención y el juicio del líder de ese grupo religioso, Naasón Joaquín, condenado en una corte de Los Ángeles de abuso de menores, entre muchos otros delitos. Una historia no solo de abusos y violaciones, también de muchas facetas políticas, algunas de ellas insospechadas. ¿Qué oír? Andrés Calamaro, son muchos los discos muy recomendables de Calamaro, pero uno de los últimos es de los más importantes. Se llama Dios los cría, son duetos con muchos otros músicos, es un disco con colaboraciones de todo el mundo. Mire usted, desde Julio Iglesias y Rafael hasta Sebastián Yatra y Leiva, pasando por Carlos Vives y Vicentico. Es realmente un disco muy bueno, pero Calamaro siempre es mejor en vivo. Si puede, vaya a verlo. ¿Qué leer ahora que se han designado a los nuevos premios Nobel, incluyendo de literatura? Hay que leer a la premiada en literatura el año pasado, la francesa Annie Ernaux. Tiene muchos libros muy buenos, pero le vamos a recomendar un libro reciente de Ernaux y como casi todos los de ella con un fuerte tono autobiográfico. Se llama El hombre joven y cuenta la historia de una mujer, la propia Ernaux, que se enamora bastante después de los 50 años de un hombre mucho menor que ella. Una gran historia de un libro íntimo y disfrutable, escrito, como todo lo de Ernaux, con un lenguaje notable y que se puede leer además en unas pocas horas. Esas son, Viviana, las recomendaciones para este fin de semana. Bueno, ahí está, ya tenemos mucho que hacer, que ver, que leer y que escuchar este fin de semana. Yo también le recomiendo que la pase espectacular, se divierta muchísimo. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, es muy fácil, escanea el símbolo QR que aparece en pantalla y lo lleva directo a todos los reportajes que hemos preparado aquí en Todo Personal, los contenidos especiales. Tenga un gran fin de semana, disfrute la vida, abrácela y bueno, nosotros nos vemos el próximo lunes aquí en punto de las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, tenga un gran fin de semana y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.